queremos solamente que ustedes se interioricen acerca de los hechos que políticamente se están desarrollando en nuestro país y en especial aquí en Yungay. Infórmate y decide. Así de simple. Infórmate y decide. Esa es nuestra intención, que ustedes se informen y, de acuerdo con lo que les diga su conciencia y sus pensamientos, puedan después decidir qué hacemos en este hermoso país. Hoy día nos acompaña don Felipe Boyel, ex Seremi de Educación de la región del Biobío. Además es profesor de historia y otras cuantas cositas más que él aquí no quiere decir porque es medio así como, digamos, como un poquito humilde el caballero, no quiere que le digan cosas. Y un joven yungayino, pues, Tomás Yani está con nosotros. Con ellos vamos a conversar acerca del acontecer político del país y en especial de aquí de Yungay. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de darnos este espacio a la voz de Yungay para poder debatir, para poder conversar ideas y de esa manera también informar a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muy bien. A ver, Tomás. Hola, buenas tardes. También agradecer a la voz de Yungay que nos da el espacio los días miércoles a la 1 y sábado a las 12 al mediodía para poder tener este espacio de actualidad política acá en Yungay. Estamos contentos de poder tener aquí a Felipe Fogel para que nos pueda informar también en sus temas que él se maneja. El tema de hoy, al parecer, vamos a conversar más profundamente de la educación, pero tú me querías decir algo antes de que empezáramos con todo lo que es la educación. Bueno, yo creo que hay que primero tener el debate de la realidad que vive nuestro país. Tuvimos una crisis social el año 2019, la cual puso en boga distintas discusiones que para los chilenos son muy importantes. El tener mejores salarios, tener mejor calidad de vida, el poder arreglar los temas de la AFP. Y la clase política dio la respuesta que todos nuestros problemas se solucionaban con una nueva constitución. Y es ahí donde es bueno situar el debate cuáles han sido las experiencias tanto nacionales como internacionales con respecto a este tema. Los países desarrollados, los países europeos, no cambian las constituciones, sino las reforman. Los mejores ejemplos son, por ejemplo, Estados Unidos. En toda su historia, desde 1787, Estados Unidos ha tenido solo una constitución. Suiza, desde 1291, ha tenido solo 3 constituciones. Y si uno va a todos los países europeos, la tónica es que han tenido 2, 3 constituciones y son países los cuales han tenido una estabilidad y un desarrollo humano muy grande. Si uno se pone a analizar la realidad chilena, nosotros hemos tenido alrededor de 10 constituciones, Venezuela ha tenido 26, Haití ha tenido 24. Este problema de tratar de solucionar todo con una nueva constitución es algo muy latinoamericano. Y si nosotros nos ponemos a comparar con el barrio, Chile es bastante superior en los distintos índices de desarrollo humano, PIB per cápita. Y más allá que todas estas cifras que son muy bonitas, yo solo les preguntaría a todas las personas que nos están escuchando en la casa, ¿cómo era Yungay hace 40 años atrás? ¿Cómo era este pueblo? ¿Cuántos jóvenes yungayinos tenían la posibilidad, por ejemplo, de entrar a la universidad? ¿Cuántos yungayinos contaban con agua potable y alcantarillado? ¿Cuántos yungayinos tenían vivienda? ¿Cuántos yungayinos tenían auto? La realidad de Chile ha cambiado muchísimo. Y yo siempre lo comento con mis amigos y les hago la pregunta, ¿cómo vivían sus papás y cómo viven ustedes? Y la conclusión parece que suele ser que no todo es tan malo. Faltan muchas cosas por mejorar, por supuesto. Pero sí es bueno ver también el vaso medio lleno y no medio vacío. Exactamente. Tú lo has dicho, el vaso medio y no medio vacío. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero sin necesidad de haber cambiado una constitución. La gente tiene, yo pienso que las personas tienen Mira, yo pienso que los jóvenes principalmente, que me perdonen si los jóvenes si estoy en un error, la mayoría de los jóvenes, lo digo por experiencia, porque yo he conversado con muchos y les pregunto, ¿tú has leído alguna vez la actual Constitución? No. Claro, entonces, a ver, ¿qué artículo de la Constitución no te gusta? No sé. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que educar mucho a la juventud, porque es necesario educarla en ese sentido. Hay que desmentir también ciertos temas. Claro. Por ejemplo, no porque nosotros resguardemos el derecho a la vivienda en la Constitución se nos va a solucionar el problema de un día para otro. Claro. Solo en Chile tenemos un déficit de 600.000 viviendas.
No porque esté escrito en la Constitución que todos tenemos una derecho a la vivienda, esto va a mejorar de un día para otro. La actual Constitución, por ejemplo, dice que nosotros tenemos el derecho de vivir en una zona libre de cualquier tipo de contaminación. Y tenemos quinteros, tenemos coronel, tenemos zonas de sacrificio. No por lo que diga la Constitución Sí, esto claro. va a ser así. Y también podemos extremar el ejemplo. Podemos decir que constitucionalmente todos tenemos el derecho de ganar 2 millones de pesos como sueldo mínimo. No porque lo diga la Constitución esto va Va a ser a ser real, así. claro. Una economía la cual se jerarquiza las necesidades de las personas con dos elementos que son sustanciales, que son las necesidades y los recursos. Los recursos siempre son limitados, pero las necesidades son ilimitadas. Y es ahí donde los políticos tienen que ir haciendo buenas políticas públicas para poder llevar a cabo estos cambios y no necesariamente pasarlos por una constitución. Y ahí también la gente se está dando cuenta. Hay mucha consigna en nuestro país. El actual gobierno, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto. El mismo Gabriel Boric, nuestro actual presidente, cuando era diputado de la República, estaba a favor de todos los retiros provisionales y lo defendió y acusó al gobierno de Sebastián Piñera en su tiempo de que quería matar de hambre al pueblo por no dar los retiros provisionales. Todos sabíamos que eso era perjudicial para nuestro país. Y hoy día le pregunto a nuestros amigos jóvenes, profesionales, que quieren, por ejemplo, tener su primera vivienda y comprar su vivienda. Antiguamente el banco en Chile le pasaba el 90% con una tasa de interés del 2,3%. Hoy día están pidiendo que la persona gane por lo menos 4 millones, 5 millones para recién pensar en pasarle plata. Las tasas están en un 5,5%. O sea, le vamos a negar a toda una generación el poder comprar viviendas. Y eso es algo real. También cuando las personas dicen, no, la inflación no nos va a afectar. Yo converso con mi mamá, y mi mamá iba al supermercado antes con 70.000 pesos y compraba hartas cosas. Hoy día me dice, ¿sabe qué? Voy con los mismos 70.000 pesos y compro la mitad de las cosas. Bueno, ahí le afecta a las personas, al chileno, realmente que las medidas macroeconómicas están en el diario vivir de las personas. La inflación es una de las cosas que afecta a todo el mundo. Nadie puede decir, a mí no me afecta la inflación, a todo el mundo le afecta. Imagínate, como tú dices, uno va al supermercado con una cierta cantidad y trae un tercio de lo que traía antes con la misma cantidad de dinero. Entonces, a todos nos afecta. A todos nos afecta y las personas que nos están escuchando en la casa tienen que coincidir con nosotros. Y ir al supermercado hoy día es mucho más complejo que hacerlo anteriormente y los sueldos siguen siendo los mismos y las problemáticas están muy complejas. Yo creo que ahí también hay que señalar que es muy bonito hablar de la desigualdad y las consignas, pero nosotros tenemos que ir a la profundidad y cómo nosotros vamos y vencemos esos elementos los cuales no pasan por una nueva constitución. Y la gente de a poco se está dando cuenta que la ilusión que le vendieron en la práctica va a ser algo que no se va a poder llevar a cabo. Con respecto a eso que tú dices, Felipe, para la gente que nos está escuchando, porque muchos creímos en este movimiento, nos dijeron que esta nueva constitución no iba a solucionar los problemas, usaban mucho los ejemplos que nos iban a acercar a realidades como países que uno los ve en desarrollo, ya sean de Oceanía, de Europa, norte en Estados Unidos. Y por lo que tú cuentas, parece que este camino de la nueva constitución no nos está llevando para esos lados. Así es, como yo les contaba, si los países serios no cambian sus constituciones, las reforman, ¿dónde está el corazón para poder cambiar las cosas? En las leyes, en el Congreso y en buenas políticas públicas gubernamentales que se lleven a cabo desde el gobierno. Otro elemento que también muchos nos conversaron es que esta constitución actual tendría una ilegitimidad en su origen, dada que nació en un gobierno dictatorial o en un gobierno militar, como le quieran llamar. Pero esta constitución, que nace el 80, ha sido reformada muchas veces, y hay una reforma que pocas personas hablan, pero que es la reforma del año 89, donde todos los partidos políticos de la época se sentaron y llevaron a cabo más de 50 reformas, y esta se plebiscitó con casi un 90% de aceptación por toda la ciudadanía. La reforma que nosotros tuvimos en el año 2005, que Ricardo Lagos es el que firma esta actual constitución, pasó por el Congreso casi por una unanimidad. Fueron solamente 2 votos en contra que tuvo en su tiempo, que fueron por senadores designados, en ese tiempo representantes de las Fuerzas Armadas, pero también hubo un consenso grande en el país de que las constituciones se van reformando. Actualmente la Constitución ha sido reformada casi en todos sus artículos. 200 y tantas veces más o menos se ha reformado. Entonces, de la actual Constitución del 80, ¿qué queda? El artículo primero, y eso también reformado, porque Michelle Bachelet lo reformó el artículo primero.
Efectivamente, y la Constitución es algo que delimita las reglas del juego, es la que nos establece cuáles son las separaciones del Estado y cuáles son las atribuciones de los gobernantes del turno. Y otro elemento que es muy importante también desde un punto de vista constitucional, la Constitución es aquella que nos defiende de las autoridades, que le delimita el poder. Y aquí hay un ejemplo muy claro en esto, que es el derecho a propiedad. Hay un video que lo pueden buscar en YouTube donde el actual presidente Nicolás Maduro va caminando por las calles de Caracas, en Venezuela, y ve algunos edificios. Y él arbitrariamente dice, estos edificios los vamos a expropiar para el pueblo. Yo le hago la pregunta a las personas que nos están escuchando. Cualquier presidente que tengamos en Chile, sea de derecha o sea de izquierda, puede ir por la calle en nuestro país y puede decir, esto se va a expropiar para el pueblo. No lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque tenemos una constitución que nos defiende, que nos resguarda, y que solo en casos muy justificados por el bienestar social se puede expropiar, pero el Estado le tiene que pagar y retribuir por eso. Pero no es algo arbitrario. Y otro elemento importante cuando hablamos de esta ilegitimidad de origen, por ejemplo, Japón no escribió su actual constitución y tiene cerca de 70, 80 años. La actual constitución japonesa fue escrita por juristas norteamericanos después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y no he visto ninguna discusión de los japoneses diciendo, oye, tenemos que hacer una nueva constitución para poder mejorar nuestra situación, y además porque no la escribimos los japoneses y no la escribimos con igualdad de género, paridad, indígenas, etcétera. No está ahí los cambios que necesita nuestro país. Insisto en eso, que las personas se den cuenta. Los cambios verdaderos los hacen en el Congreso los parlamentarios y con buenas políticas públicas gubernamentales para poder ir mejorando muchas cosas que en nuestro país efectivamente hay que cambiar. Tenemos que mejorar las pensiones, por supuesto que hay que mejorarlas. Hay elementos ahí, los cuales son tres a mi consideración. Lo primero, que en Chile los sueldos son muy bajos. Lo segundo, que cotizamos muy poco. Si nosotros vemos la realidad de los países desarrollados, cotizan el 16, el 20%. Y otro elemento que también es importante, que nosotros tenemos la segunda mejor esperanza de vida después de Canadá. Y efectivamente, que darle una pensión a una persona desde los 65 a los 80 años es muy distinta que el cálculo de una persona de los 65 a los 70. Claro. Ahí hay que cambiar y hay que meter más al Estado para poder ir ayudando y colaborándole a las personas que hoy día cotizaron toda su vida y solo sacan una miseria de dinero. Esas cosas hay que cambiar. El déficit de vivienda, como lo estábamos comentando, 600.000 casas. Ahí tiene que haber un plan robusto del Estado para poder ir superando estas brechas. Pero, insisto, pasan no por la Constitución, sino por buenas políticas públicas. No por la Constitución, si la Constitución jamás te va a mejorar. Es que mira, yo pienso que las personas, la mayoría de las personas, especialmente la juventud, no sabe lo que es una constitución. No sabe que sirve para regirnos, para defendernos, como tú dices, de ciertas políticas, pero son así como livianos, no profundizan. Bueno, y también ahí hay una discusión de qué es lo que tiene que resguardar una constitución. A mi juicio, la constitución tiene que resguardar derechos inalienables que no dependen de la situación económica de un país. Claro. Por ejemplo, tiene que defender la democracia, situar los poderes del Estado, defender la libertad, defender la no discriminación, etc. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a escribir en la Constitución una serie de derechos, los cuales dependen de la situación económica que tenga el país para poder ir respondiendo, yo les decía, nosotros podemos establecer en la Constitución que ganemos todos 2 millones de pesos, pero si no tenemos los recursos, aunque esté escrita la Constitución, eso no va a poder ser. Claro. Y es por eso que nosotros hacemos el llamado a no caer en las consignas, sino también llevar a cabo discusiones en profundidad. Y hoy día tenemos una asamblea constituyente en la cual está la tía Pikachu, estuvo Rojas Vade, donde ha sido bastante talibana en las discusiones que se han llevado a cabo, donde la derecha hoy día, por ejemplo, no existe, donde el centro y la centro izquierda tampoco existen. Por ejemplo, la democracia cristiana tiene un solo constituyente que es Fuad Chaín. Ahí las discusiones se están dando desde un punto de vista muy ideologizado, y esto no va a ser la casa de todos, sino va a ser la casa de unos pocos. Claro, y la verdad de las cosas es que mucha gente votó por personas pensando en que esto sí iba a resultar, y se está dando cuenta de que ha sido totalmente diferente. En primer lugar, mira, empecemos por el principio. Se sentaron y lo primero que hicieron fue aumento de sueldo. Aumento de sueldo, claro. Aumento de sueldo. Y no era poco lo que llegaron ganando, ¿ves tú? Entonces cualquiera de nosotros quisiera ganar el sueldo que ganaron ellos. Entonces, ya eso dio una mala imagen. Y después empiezas tú a ver un montón de cosas.
oye, como cosas que son casi como locas. Claro. Un aborto hasta el último mes, o sea, ya no sería un aborto, sería un infanticidio ya. Imagínate cuántos bebés se han salvado de 6 meses, que tienen 6 meses de gestación, imagínate uno de 9. Entonces, cosas locas que no... Yo no se pueden. tengo una pregunta. Cierto, antes de que ocurriera el estallido social y todo esto, había mucha energía condensada, digamos, en la juventud, que se presentaron estas demandas sociales, ¿cierto? Y por lo visto no estamos yendo a un buen resultado, arrojan la encuesta ciertos resultados, todos estamos a favor de los cambios. ¿Cómo se pueden lograr estos cambios? Porque no sé si es solo de la juventud, pero hay fuerzas y energías propias de ciertas edades que de alguna u otra manera se demuestran en la sociedad, como pasó en este estallido. Entonces, ¿de qué manera nosotros como jóvenes poder entender que si hay caminos para hacer cosas? Yo creo que todos estamos de acuerdo que sí tenemos que hacer mejoras, lo que siempre se ha hablado. Educación, seguridad, un Estado eficaz y eficiente, un Estado más pequeño, o sea, no mantener más políticos. ¿Para qué si los mantenemos nosotros con nuestros impuestos? ¿De qué manera poder condensar estos buenos deseos? Porque yo creo que muchas de las personas que están a favor de la nueva constitución, de la prueba, tenían buenos deseos. Pero ¿de qué manera quizás, no sé, educarnos, no dejarnos llevar por estas consignas? ¿Cómo generar estos cambios? Porque es peligroso lo que se está viendo en Chile, a mi parecer, de que todavía está ahí en veremos, falta una votación. Imagínense ganar el rechazo, puede haber una molestia, gana el apruebo, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo abordar como sociedad, como juventud? ¿Cómo ser más precavido? Yo siempre me genero eso porque igual me considero, tengo 27 años, 28 años, entonces soy parte de esta generación, Claro. porque queremos cambio, pero por el camino que quizás pensamos que era, no se están viendo. Porque tampoco es la idea que quede todo en que no pasó nada. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión desde el paraguas que la historia siempre es una maestra de vida. ¿En qué sentido? Hay que ver que este país, los últimos 30 años, cambió y cambió mucho, muy positivamente. Pero las demandas de las personas han ido cambiando. Antiguamente la demanda de las personas era tener agua potable y tener alcantarillado. Claro. Nosotros tuvimos un desarrollo económico importante y hoy día las demandas de la ciudadanía son distintas. Esa persona ya tiene agua, ya tiene alcantarillado y tiene su hijo profesional, pero requiere que ese hijo no sea un cesante ilustrado y que tenga buen trabajo. Nosotros, por ejemplo, si vemos las políticas habitacionales, las casas en Chile, las casas sociales que se entregan, vienen con estacionamiento. Eso ya te indica que en este país las cosas han cambiado. Pero las demandas de la ciudadanía también cambiaron. Y creo que la clase política no fue capaz de poder dar una respuesta a esas nuevas necesidades. Por ejemplo, el tema de las pensiones, el tema de poder regular las carreras universitarias y no poder tener jóvenes que se endeudaron y hoy día tienen título pero no encuentran trabajo en ninguna parte. Ahí hay que darles la respuesta a esas personas y obviamente que van a estar indignados. Si yo hubiese tenido que endeudarme para educar, saco mi título, no encuentro pega en ninguna parte, obviamente que voy a estar indignado. Y ahí a esas personas, a ese nuevo Chile hay que darle nuevas respuestas. Yo creo que la clase política, tanto de la derecha como de la izquierda, le faltó el poder actualizarse con respecto a las verdaderas necesidades que estaban pasando en el país. Yo considero que la nueva constitución lo único que va a generar va a ser incertidumbre, retroceso, y esto está quedando plasmado en cómo se está desarrollando tanto la Asamblea Constituyente como el actual gobierno. ¿Qué es lo que creo yo que tiene que surgir? Es un amplio consenso social para poder pensar en Chile no en los próximos 10 años, sino en los próximos 30, 40 años. ¿Ya? Y ahí los jóvenes vamos a tener que colaborar para poder llegar a esos entendimientos. Y obviamente que si se rechaza la actual constitución, se está rechazando la constitución de esta Asamblea Constituyente, pero podemos llegar a reformas profundas de la constitución del 2005, en las cuales las podamos ir actualizando y podamos tener una discusión como país, pero no borrando todo desde cero, sino reformando para poder seguir avanzando. Si usted tiene una casa y a la casa le falta una ampliación porque su familia creció, ¿yo echo abajo toda la casa? No. ¿Qué es lo que hago? Hago una ampliación, la modernizo para las nuevas necesidades. Lo mismo tiene que pasar con nuestra institucionalidad. No tenemos que borrar todo de cero, no todo en Chile ha sido tan malo, y sí tenemos que mirar hacia adelante, ir reformando, ir teniendo todas estas discusiones
con los distintos sectores políticos y poder llegar a acuerdos y de esa manera poder sacar adelante nuestro país, especialmente para aquellos que más se esfuerzan, especialmente para aquellos que menos tienen. Oye, qué bueno que tú hablaste de la Constitución del 2005, porque mucha gente se ha quedado con, no, si esta es la Constitución del 80, que le hicieron 4 generales y que no sirve para nada. Entonces, qué bueno que tú tocaste que es del 2005, porque efectivamente ya se han hecho tantas reformas, y en el 2005 fue cuando más reformas se hicieron. Y lo otro también, que ahí hay que aclararlo, no hubo ni un solo general que participó en la redacción de la nueva Constitución. Eso es una consigna, la cual es derechamente una mentira. Hubo una comisión que fue la Comisión Ortúzar, con distintos juristas, incluso algunos del Partido Radical, algunos del Partido Demócrata Cristiano, algunos del Partido Nacional, algunos gremialistas que existían en ese tiempo, los cuales llevaron a cabo este proceso de la Constitución, la cual ha cimentado Chile los últimos años, que se ha ido actualizando, y que Ricardo Lagos, un presidente socialista, fue aquel que reformó y que lleva su actual nombre. Y otro elemento que también es importante: esto no es algo que la derecha esté atrincherada diciendo que estamos en contra de la nueva Constitución. Salió un video, por ejemplo, de Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista. El mismo Fuad Chaín nos advierte que estamos dándole gran poder a los gobernantes, independiente cuál sea el presidente, porque perfectamente podemos tener el próximo gobierno un gobernante de derecha, pero con una Cámara solamente, no con un sistema como tenemos actualmente, donde existe una Cámara de Diputados, una Cámara de Senado, que contrapesa el poder del Ejecutivo, puede llegar un presidente a hacer lo que él quiera y no va a tener ningún contrapeso. Y eso es muy, muy, muy complicado y muy peligroso, independiente cuál sea el presidente y la línea política que tenga. Independiente lo que sea, pero tiene todas las facultades, si tiene una sola Cámara. No, eso es bastante... ¿Puede llegar a perder el poder alguien que tuviera esas aspiraciones con esta nueva Constitución? Pero por supuesto, y hay que ver la realidad latinoamericana con respecto a eso. La realidad latinoamericana, países como Argentina, como Bolivia, lo que está actualmente pasando en Perú. Los peruanos tuvieron 3 destituciones de presidente este último tiempo, y Castillo está a punto, le faltaron unos pocos votos a la oposición para poderlo sacar, y lleva menos de un año. Esas incertidumbres institucionales son las que pueden llevar a Chile a un muy mal pie. Nosotros tenemos una democracia bastante fuerte en los últimos 30 años. Han pasado gobernantes tanto de derecha como de izquierda, y el país ha seguido avanzando y la institucionalidad ha ido avanzando con la actual Constitución. Y es por eso que le da a los países tranquilidad para poder seguir afrontando los distintos problemas. Un país que es inestable, que cambia sus presidentes un día a otro, que no tenemos certeza en la propiedad privada, que no tenemos certeza que los fondos provisionales sean de las personas y que no estén a merced de la mano del gobernante de turno, obviamente que los inversionistas extranjeros, ¿dónde van a ir? Cambia la cosa de inmediato. A países donde las reglas estén claras. Claro. Y hoy día en Chile, desgraciadamente, estamos bajo una incertidumbre donde las reglas no están claras, porque están todos expectantes qué es lo que pase con este proceso constitucional. Expectantes y bien y temerosos quizás, y principalmente la gente con sus fondos de pensiones. No saben qué va a pasar con ellos en realidad. Si hay algo positivo que dejó los fondos de pensiones, yo me acuerdo de las discusiones que habían hace 5 años atrás, le decían a las personas, no, si la plata de la AFP se la llevaron, se la gastaron, no es de las personas. Con los retiros previsionales las personas se dieron cuenta que esa plata era de ellos, que la plata está y que ha generado utilidades, ¿ya? Y que para bien o para mal, con todos los problemas que tiene el sistema, esa platita es de las personas y no es del Estado, y no tiene que estar al arbitrio de los gobernantes de turno. Ahí estamos, pues. Infórmate y decide. Aquí estamos tratando de informarles un poco qué va a pasar con todo esto de la nueva Constitución. Te decía yo, Felipe, tú hablabas de la Constitución del 2005 y Ricardo Lagos la defiende, ¿ah? Él dice la reforma, la Constitución que lleva mi firma. Para muchas de aquellas personas que dicen, no, si esta es la Constitución del 80, bajo dictadura, etcétera, etcétera. Pero hay que escuchar a don Ricardo Lagos nomás cuando habla de su Constitución y la defiende. Sí, salió en la prensa que le decía al presidente Gabriel Boric que esa la actual Constitución no fue escrita por 4 generales, sino que lleva su firma, que no se olvide eso. Claro. Si hay algo muy bueno que ha hecho la Asamblea Constituyente, ha sido unir al sentido común de las personas.
y vemos personas como Fulvio Rossi del Partido Socialista, Sí. vemos personas como Fat Chaín de la Democracia Cristiana, y vemos personas de Felipe derecha, Arboe. las cuales, Felipe Arboe, que hemos Felipe llegado Arboe, eso a te digo, consensos. fíjate que aquí, de esta región, Sí. El también- rechazo no va a ser patrimonio de ningún sector político, va a ser patrimonio del sentido común, va a ser patrimonio de las personas que ven afectados sus derechos, que ven afectados sus ingresos, que ven afectados su calidad de vida ante toda esta incertidumbre institucional que afecta a las personas, al chileno de pie. Claro. Porque hay que ver una cosa, la reforma constitucional tiene tantas cosas, pero no porque una sola me favorezca a mí, voy a estar, digamos, justificando un montón de cosas que no le sirven a montones de personas. No tenemos que ser personalistas, tenemos que mirar el bienestar del país, no el mío propio, Claro. aunque muchas veces me pueda afectar algo. Y lamentablemente, como dice usted, se toman de ciertos Claro. puntos como luchas de bandera y quizás la gente cae como en la trampita, o no sé si sea trampita, pero toman un artículo, lo usan de bandera de lucha y por eso atraen a muchos, Mucha gente. pero es solo uno. ¿Y qué pasa con todas las otras cosas que realmente nos afectan al chileno al día a día? Efectivamente, y dentro de los temas que está tocando la Asamblea Constituyente está la educación. Y ahí hay un Sí. elemento importante. Existe una opinión mayoritaria de los actuales constituyentes, sobre todo ligados más a la extrema izquierda, que la educación tiene que ser un patrimonio del Estado. Y esto no son ideas nuevas. Las personas que nos están escuchando, acuérdense de una sigla, ENU. Escuela Nacional Unificada. Estas no son ideas nuevas. Estas ideas vienen desde antes. Si hay algo que ha funcionado bien el Estado subsidiario es en educación. Si nosotros vemos cuáles son las personas que desarrollan proyectos educativos, actualmente el 32% de los chilenos tiene a sus hijos en colegios públicos. La gran mayoría de los chilenos los tienen en colegios particulares subvencionados. No porque sea un colegio que sea del Estado o sea de un particular, de una congregación religiosa o de una fundación, sino porque ahí se desarrollan proyectos educativos exitosos con buenos resultados académicos. El actual sistema de admisión escolar que le quitó la posibilidad a las personas de escoger el colegio de sus hijos, y ahí tenemos ejemplos yungallinos, Claro. donde la famosa tómbola, que tanto lo advertimos y nos dijeron que éramos unas personas que instigaban al miedo, que la La derecha, campaña del terror. la campaña del terror, que la derecha siempre se opone a los cambios. Muchos amigos les digo que han postulado a sus hijos y tienen a sus niños en campanario, en los mayos, y ha generado un problema gigantesco. Claro. Se le ha quitado a las personas el derecho de escoger dónde estudian los hijos. Y ahí hay un elemento claro, cómo las políticas con consigna afectan a las personas en su día a día. Y es por eso que ahí nosotros tenemos que defender dos elementos que son primordiales. Lo primero, el derecho preferente que tienen los papás para poder escoger la educación de sus hijos. Y lo segundo, la libertad de enseñanza. Que podamos tener distintos proyectos educativos y que sean las personas, que sean los papás, los apoderados, Exacto. quienes escojan la educación de sus hijos y que no sea impuesta por el Estado ni por los políticos de turno. Sí, porque aquí se está quitando todos los derechos a los padres de educar a sus hijos, pues. Entonces, ¿para qué somos papás? Para traerlos al mundo nomás. Entonces, es algo que no puede ser. Es que bien interesante tu conversación. Yo rescato eso que tú dices de la educación. Siempre se habla en Chile que los mejores establecimientos son particulares subvencionados o particulares. Y el pensamiento quizás de la gran mayoría siempre es aspiracional, siempre queremos más, ¿cierto? Queremos mejorar, desarrollarnos, avanzar de acuerdo a cada una de nuestras realidades. Entonces, si yo tengo, o sea, a mi hijo en un colegio, sin desmerecer la educación pública, creo que no es mala la educación pública, sí tiene que mejorar, pero es distinta a colegios particulares. Pero si yo tengo a mi hijo en un colegio municipal del Estado y tengo los recursos y lo puedo enviar al sector privado, lo voy a hacer feliz porque sabemos que va a recibir una mejor educación. Entonces, siempre la aspiración creo que va hacia lo mejor, pues, y en este caso creo que hay un retroceso de querer solamente que exista la educación estatal y al final, como dicen, el gobierno que esté de turno va a dar las directrices de qué es lo que se le enseña a los niños. Y creo que ahí está el tema principal, que los padres tienen que ser libres de
de ellos decir dónde quiero que mi hijo se eduque, qué cosas le enseñen. Pero es cosa solamente analizar dónde tienen los políticos a sus hijos. Claro. Y los políticos de izquierda, que les encanta defender la educación pública, pero tienen a sus hijos en todos los colegios privados de Santiago. Y en los mejores colegios. Y ahí uno les dice, claro, los políticos, sí, no, colegios privados. Pero usted, no, usted no escoja. ¿Ah? Claro. Usted tiene que ir O al si se sistema enferma su escolar. hijo, ¿dónde lo va a llevar un político? O sea, de izquierda a derecha. Efectivamente. Y es por eso que nosotros tenemos que ir situando las verdaderas discusiones. Hay que fortalecer la educación pública, por supuesto. Nosotros en nuestra región, donde me tocó ser director provincial, tenemos ejemplos de muy buena educación pública municipal en San Nicolás, donde personas de otras comunas van al colegio municipal porque ahí se entrega una buena educación. Y ahí un gran desarrollo de esto fue un alcalde de la democracia cristiana, que llevó a cabo distintos cambios y tienen hoy día un liceo bicentenario de excelencia. Tampoco hay que llegar a los estereotipos, hay que trabajar para poder fortalecer la educación pública, pero que sean las personas quienes quieran escoger la educación de sus hijos y no sea el Estado y menos los políticos. Oye, ya estamos llegando al final del programa. Se nos fue rapidísimo esta hora, pero les invitamos nuevamente para el día miércoles a las 12, 13 horas. a la 1, a las 13 horas. A las 13 horas. Señora, infórmese y decida. Usted va a ser libre de decidir su voto, pero tiene que informarse, tiene que saber, y en eso estamos aquí, informándolo para que usted sepa lo que va a hacer. Le damos las gracias a Radio La Voz de Yungay y te agradecemos bastante, Felipe, que hayas estado con nosotros. Tomás también, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Como yungayino siempre es un honor el poder estar acá en La Voz de Yungay. Agradecer a don Juan Quesada, que siempre ha tenido la disposición para darnos la oportunidad de poder conversar, debatir y así, con las distintas miradas vamos construyendo una mejor comuna, un mejor país, y de eso se trata. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo a todos mis coterreanos de Yungay. Nos vemos. Chao, chao. Thank you.